A sus 35 años, Valeria Andrade creía que su vida seguiría el mismo compás tranquilo durante décadas. Llevaba 12 años casada con Ricardo Andrade, un ingeniero de carácter reservado, y juntos habían construido una existencia predecible, sin grandes sobresaltos, en un departamento discreto de Puebla. Cada mañana él salía temprano rumbo a la empresa, cada tarde regresaba con su maletín y un beso rápido en la mejilla antes de sentarse frente al televisor. Las cenas eran silenciosas, los fines de semana predecibles, compras en el supermercado, una película, visitas ocasionales a los colegas de Ricardo. No era la historia de amor que Valeria había imaginado cuando era joven, pero era estable. Y lo estable, pensaba, era seguro. Por eso, cuando aquella tarde de martes Ricardo llegó antes de lo habitual, con el rostro tenso y el gesto medido, algo en el aire cambió. Valeria estaba preparando el café cuando escuchó el clic de la puerta. Se asomó al pasillo, sonrió, pero él no respondió de la misma forma. Se quitó el saco, aflojó la corbata y se sentó frente a ella con la seriedad de quien va a dar un discurso ensayado. Valeria, dijo, sin rodeos, esto ya no funciona. Quiero el divorcio. Las palabras cayeron como un golpe seco, sin emoción, casi administrativas. Valeria parpadeó, sin comprender. ¿Perdón?, murmuró, con una risa incrédula que se quebró al instante. Ricardo no desvió la mirada. Nos hemos estancado. Me siento asfixiado. No hay pasión, no hay crecimiento. Pareces vivir en piloto automático. Cocinas, limpias, saludas a los vecinos. Tienes 35 años, pero actúas como si tuvieras 70. El silencio se volvió pesado. Valeria apoyó las manos sobre la mesa para no temblar. ¿Te escuchas?, susurró. Tú fuiste quien me pidió dejar mi trabajo. Quien insistió en que una esposa no debía vivir estresada. Dijiste que querías llegar a casa y encontrar paz. Que yo debía encargarme del hogar, no del mundo. Ricardo frunció el ceño. No te obligué. Lo decidimos juntos. No fue una decisión. La voz de Valeria se elevó, temblorosa. Luché por mantener mi empleo, por conservar a mis amigas, pero tú te encargaste de convencerme. Decías que eran una distracción, que trabajaba demasiado, que ganaba suficiente para los dos. El hombre exhaló por la nariz, ese gesto que usaba cuando ya no quería discutir. No se trata de culpas, Valeria. Se trata de realidad. Necesito evolucionar y no puedo hacerlo contigo. La mujer sintió un hueco en el pecho, algo que se abría y dolía. Lo observó con atención, con esa intuición que precede a la certeza. ¿Hay otra persona?, preguntó, apenas audible. Ricardo apartó la mirada. Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. El color subió a sus orejas, los labios se tensaron. Valeria entendió. La hay, ¿verdad?, insistió. Él tardó en contestar. Sí, confesó por fin, casi en un suspiro. Se llama Elena Jiménez. El nombre la atravesó como un vidrio roto. Por un momento creyó que todo a su alrededor se disolvía, los muebles, el reloj, el olor a café. ¿Después de todo lo que construimos? ¿Me cambias por alguien que te hace sentir joven otra vez? Ricardo alzó la voz, irritado. No la reduzcas a eso. No es una aventura. Con ella me entiendo de una manera que contigo nunca pude. Me hace sentir vivo. Valeria mordió su labio inferior para contener las lágrimas. ¿Y nuestros 12 años?, susurró. Por supuesto que significan algo, respondió él, pero su tono era plano, distante. Pero no tenemos hijos y el departamento es mío desde antes del matrimonio. No hay mucho que discutir. Podemos hacerlo fácil, sin juicios ni peleas. Ella rió sin alegría. Fácil. Vas a dejarme y esperas que lo haga fácil. Quiero ayudarte, dijo él, inclinándose hacia adelante, intentando sonar razonable. Te daré apoyo económico para que te estabilices. Tienes la casa de tus abuelos en Valle de Bravo. Está a tu nombre. Arregla ese lugar y piensa que sigue. Te hará bien. Valeria lo miró sin parpadear. Aquella vieja casa,
Llevaba más de 10 años sin pisarla. Recordó el olor a tierra húmeda, las paredes desconchadas, el eco de su infancia. Y ahora, él pretendía enviarla allí. Como si fuera un mueble viejo que estorba. ¿Eso soy para ti?, preguntó con la voz baja, contenida. ¿Un estorbo que quieres depositar lejos para sentirte libre? Te estoy ofreciendo estabilidad, replicó Ricardo, suavizando el tono, convencido de su propio heroísmo. Una semana para empacar. Transferiré dinero para que empieces de nuevo. No hagamos esto más difícil. Ambos sabemos que se terminó. Se levantó, se ajustó la corbata y caminó hacia la puerta con la eficiencia de quien cierra un trato comercial. La puerta se cerró con un clic preciso. El silencio que quedó pesaba más que un grito. Valeria se quedó inmóvil frente a la mesa. El aroma del pollo al horno, preparado para los dos, se volvió nauseabundo. En la estantería. La foto de la boda, bañada por el sol de otro tiempo, la observaba con una sonrisa congelada. Lentamente, alargó la mano y giró el marco boca abajo. El reloj marcaba las 9. Afuera, el ruido de la ciudad seguía su curso indiferente. Dentro, todo había cambiado. El departamento. Ese espacio que durante 12 años fue su refugio, de pronto le pareció un cuarto de hotel después del checkout. Ordenado, impersonal, vacío. Valeria respiró hondo. Pero el aire no llenó sus pulmones. La estabilidad en la que había confiado se había convertido en una ruina invisible. Y mientras las luces de Puebla parpadeaban tras la ventana, comprendió que aquella noche marcaba el final de su vida anterior. Pasaron apenas unos días desde aquella conversación que había deshecho su vida. En el departamento de Puebla. El eco de las palabras de Ricardo aún flotaba entre los muebles vacíos. Valeria se movía como una sombra, guardando su ropa en cajas, envolviendo platos con papel de periódico. Sellando con cinta adhesiva los restos de 12 años de matrimonio. Cada objeto que tocaba parecía perder su sentido. Las paredes, tan familiares, le devolvían un silencio incómodo. Como si también quisieran que se marchara. El sábado por la mañana, al amanecer, bajó las últimas maletas al pequeño SUV que alguna vez compartieron. El ascensor se detuvo en planta baja y, mientras cruzaba el vestíbulo, notó las miradas curiosas de los vecinos, esas que intentan ser amables pero están llenas de rumores. No saludó a nadie. El motor rugió, y con un giro del volante, dejó atrás el edificio donde creyó tener una vida. La ciudad despertaba perezosa. Puebla, con su bullicio y su orden aparente, se extendía bajo un cielo gris. Valeria pasó frente a las mismas calles donde solía comprar flores. Las mismas panaderías donde Ricardo pedía su pan dulce favorito. Nada la retenía allí. A medida que avanzaba hacia la autopista. Los anuncios luminosos y las torres de departamentos fueron quedando atrás, sustituidos por campos abiertos y colinas cubiertas de pinos. El viaje hacia Valle de Bravo se alargó más de lo previsto. Las curvas interminables de la sierra parecían ponerla a prueba. La señal del teléfono comenzó a fallar. Hasta desaparecer por completo. Miró la pantalla sin cobertura y sonrió con amargura. El mundo que conocía se desvanecía junto a las barras de señal. Era como si el destino la empujara a desconectarse de todo lo anterior. El camino se volvió más estrecho, cubierto de niebla ligera. En cada curva. El paisaje se hacía más salvaje, más verde, más ajeno. Y, sin embargo, en medio de aquel silencio, comenzaron a surgir recuerdos enterrados. Recordó los veranos de su infancia. Cuando su madre la llevaba a la casa de los abuelos. Recordó el olor a tierra húmeda después de la lluvia. Las tardes en que su abuela amasaba pan mientras el sol se filtraba entre las cortinas. También recordó la soledad, los días interminables sin televisión. Los trabajos en el huerto, las manos pequeñas llenas de barro. De niña había jurado no volver nunca a ese lugar que le oprimía el pecho. Ahora, irónicamente, era su único refugio. Cuando finalmente tomó la desviación hacia el pueblo, el reloj del coche marcaba las 6 de la tarde. El cielo se teñía de tonos anaranjados y el aire, más frío, olía a resina de pino. El último tramo era un camino de grava que crujía bajo las ruedas. A lo lejos, entre los árboles,
apareció la silueta de la vieja casa familiar. Valeria detuvo el motor y se quedó inmóvil, observando. El edificio parecía encorvado, como si el tiempo lo hubiera doblado sobre sí mismo. Las paredes, antes blancas, estaban grisáceas y agrietadas. El porche se hundía por un lado, y las barandillas se deshacían en astillas. El jardín, que alguna vez tuvo rosales, era ahora un mar de hierbas altas que le llegaban a la cintura. Un grupo de mariposas nocturnas revoloteaba entre los arbustos. Todo parecía abandonado, y también esperando. Salió del coche y el aire de la montaña la golpeó con un frío inesperado. Abrió la cajuela, tomó una maleta y subió los escalones del porche. Cada tabla crujía bajo su peso. Buscó la vieja llave de bronce que llevaba en el bolsillo, la misma que su abuela le había dado años atrás, y la introdujo en la cerradura. Durante un segundo pensó que no giraría, pero al final cedió con un chirrido áspero. El interior olía a polvo, madera húmeda y recuerdos. Un rayo de luz se filtraba por una rendija, iluminando partículas suspendidas en el aire. La mesa del comedor seguía en su sitio, cubierta de una fina capa de ceniza. Los armarios torcidos, las cortinas podridas, una silla rota en la esquina, todo parecía congelado en el tiempo. Avanzó despacio, rozando las paredes. En su mente, las imágenes del pasado se mezclaban con el presente. La vio a su abuela inclinada sobre la estufa, con el cabello recogido en un moño apretado, oliendo a harina y canela. Escuchó la voz de su madre llamándola desde el huerto, las risas lejanas de los veranos que ya no volverían. Por un momento, el peso de la nostalgia la hizo cerrar los ojos. Pero al abrirlos, solo encontró telarañas y silencio. Dejó la maleta junto a la pared y caminó hasta la ventana. Afuera, el atardecer se extinguía detrás de las montañas. La brisa movía las ramas de los pinos, y el crujido del techo acompañaba el lento caer de la noche. El cansancio la vencía. Subió las escaleras de madera con precaución, cada peldaño protestaba. Abrió la puerta del antiguo dormitorio, donde quedaba un colchón amarillento y una colcha raída. Sacudió el polvo como pudo y se dejó caer sobre él, sin fuerzas. El silencio era tan profundo que cualquier sonido, el ulular de un búho, el goteo de una tubería, el viento colándose entre las rendijas, se sentía amplificado. Valeria se acurrucó bajo la manta y, en la oscuridad, murmuró apenas: «No tengo nada». Las palabras se perdieron entre los crujidos de la madera. Durante horas permaneció despierta, mirando el techo, escuchando los ruidos del campo. En la distancia, el rumor del viento parecía repetirle que ya no pertenecía a ningún lugar. Cerró los ojos, intentando dormir. Y mientras el frío de la madrugada se colaba por la ventana rota, entendió que aquel era su punto cero, el lugar desde donde tendría que volver a empezar, aunque todavía no supiera cómo. El primer rayo de sol se coló entre las rendijas de las tablas que cubrían la ventana. El aire frío de la montaña olía a pino y a polvo viejo. Valeria abrió los ojos lentamente. Había dormido poco, entre sueños fragmentados, escuchando el murmullo del viento y el crujir de las vigas. Por un instante, no supo dónde estaba. Luego recordó el viaje, la soledad, la casa que alguna vez perteneció a su familia. Se incorporó despacio. La colcha estaba cubierta de motas de polvo que brillaban con la luz. El silencio era tan denso que podía oír su propia respiración. Se puso de pie, envolviéndose con el suéter, y bajó las escaleras. En el piso inferior, el aire estaba viciado, cargado de humedad y abandono. Cada paso levantaba una pequeña nube gris. El día anterior había llegado demasiado agotada para mirar realmente el lugar. Ahora lo veía con claridad: las paredes descascaradas, los muebles cubiertos con sábanas, los vidrios rotos, las telarañas colgando de las esquinas. Era una casa que había dejado de respirar. Se sentó en una silla vieja y apoyó la cabeza entre las manos. Pensó fugazmente en venderla. Sería lo más lógico: tomar el dinero, alquilar un pequeño departamento en el pueblo y empezar de nuevo. Pero al mirar alrededor comprendió que nadie querría comprar aquel esqueleto de madera y polvo. Además, ¿a quién pertenecía realmente ese nuevo comienzo del que hablaba Ricardo? No, venderla no era una opción. Suspiró.
Tenía que hacer algo. Cualquier cosa. Permanecer inmóvil era lo mismo que morir en vida. Miró hacia una de las ventanas tapadas con tablas. Entre los huecos, un hilo de luz se filtraba tímido, dibujando líneas doradas en el suelo. Se acercó y pasó la mano por la madera rugosa. Recordó de golpe un instante de su infancia, su abuela abriendo esas mismas ventanas cada mañana, dejando entrar el sol, diciendo que la luz espantaba la tristeza. Una sonrisa mínima le rozó los labios. Quizá no podía espantar su tristeza de un solo golpe, pero podía dejar que la luz entrara. Fue hasta el desván, donde sabía que su abuelo guardaba herramientas. Tardó en encontrar la llave oxidada del baúl, pero cuando la levantó y la abrió, un olor metálico y familiar le llenó la nariz. Dentro había un martillo, clavos, un serrucho y una vieja palanca de hierro. Tomó esta última, pesada y fría, y volvió a la sala. Acomodó la punta entre la primera tabla y la pared, respiró hondo y empujó. La madera se resistió, crujió, y luego se desprendió con un sonido seco. Una ráfaga de aire fresco inundó la habitación, levantando el polvo acumulado durante años. Tosió, pero no se detuvo. Siguió arrancando una a una las tablas, con fuerza, con terquedad. El sol entró a raudales, bañando los muebles olvidados, las paredes manchadas, los objetos del pasado. Por primera vez en mucho tiempo, la luz tocaba su piel. Se quedó quieta, observando las motas que flotaban en el aire como diminutas chispas. El corazón le latía con fuerza. Y entonces, sin pensarlo, murmuró: si puedo abrir una ventana, puedo abrir mi vida. Esa frase, tan simple, resonó en el silencio. Era la primera afirmación que le pertenecía desde hacía meses. Encendida por una energía nueva, siguió trabajando. Quitó las tablas de las demás ventanas, abrió puertas. Levantó polvo, movió sillas. En el patio encontró un balde viejo, lo llenó con agua de la bomba y comenzó a limpiar. El agua, al contacto con las superficies, se volvía negra, espesa. Fregó las baldosas hasta que le dolieron los brazos, restregó los vidrios, sacudió alfombras que se deshacían al tocarlas. El mediodía llegó con el sol alto. Valeria se detuvo un momento, sudando, con las manos agrietadas. Miró el resultado. Aún era una ruina, pero una ruina con vida. Una corriente de aire nuevo circulaba por las habitaciones, trayendo el sonido de los pájaros y el olor de los árboles. Por primera vez, la casa respiraba. En la cocina encontró una jarra de vidrio intacta. La lavó y la llenó con agua. De pronto recordó los ramos silvestres que su madre cortaba cuando el jardín florecía. Salió al exterior y buscó entre los matorrales. Había pequeñas flores violetas creciendo entre la maleza. Las recogió con cuidado y las colocó en la jarra. El gesto era pequeño, casi infantil, pero le devolvió un trozo de esperanza. Mientras fregaba el último rincón del suelo, se raspó la palma de la mano con un clavo oxidado. Un hilo de sangre apareció, delgado y brillante. Lo observó sin dramatismo, como una señal: la piel se abre, duele, pero sana. El sol comenzó a caer, pintando de naranja las paredes recién limpias. Valeria se recostó contra la puerta, agotada. El aire olía diferente, mezclando el polvo viejo con el perfume suave de las flores. Desde la ventana abierta, el paisaje parecía otro. El bosque respiraba junto a ella. Cerró los ojos y dejó que el silencio la envolviera. Por primera vez en mucho tiempo. No sintió miedo. Solo un cansancio dulce, el que llega después de luchar por algo que vale la pena. Miró a su alrededor y murmuró, apenas audible: es un comienzo. Y en ese instante lo creyó. El segundo día amaneció tibio, con el canto de los pájaros mezclado al rumor del viento entre los pinos. Valeria despertó antes que el sol terminara de asomar, y sin pensarlo, salió al patio con una escoba vieja que encontró detrás de la puerta. El suelo estaba cubierto de hojas secas, ramas y polvo acumulado durante años. Cada movimiento levantaba una nube que el aire dispersaba enseguida. Le dolían los brazos. Pero continuó. Había algo hipnótico en limpiar, como si al barrer el suelo también despejara el ruido dentro de su cabeza. Mientras trabajaba,
El silencio del entorno se volvió tan profundo que alcanzó a oír un crujido distinto al de las ramas. Eran pasos. Se irguió con el corazón acelerado. A unos metros. Entre los árboles, apareció la figura de un hombre alto, de camisa de cuadros y jeans gastados, seguido por un perro de pelaje dorado. El animal se adelantó un par de metros, olfateando el aire. Gritó el hombre, con tono receloso. Esa casa llevaba años vacía. ¿Quién anda ahí? Valeria se limpió el sudor de la frente y levantó las manos, sorprendida por la brusquedad. No estoy robando nada, respondió, intentando sonar tranquila. Soy la dueña. El desconocido la observó con desconfianza. Tenía barba de varios días y ojos claros que parecían medir cada palabra. ¿La dueña? Imposible. Aquí no vive nadie desde que murió la señora Inés. Valeria se acercó unos pasos. Soy su nieta, dijo con voz firme. Valeria Andrade. Hubo un breve silencio. El hombre relajó los hombros, y una sonrisa leve se dibujó en su rostro. Entonces, bienvenida de nuevo, murmuró. Soy Daniel Fuentes, vivo más arriba, en la colina. El perro se acercó moviendo la cola. Se sentó junto a Valeria y apoyó la cabeza en su pierna, como si la reconociera. Ella rió con suavidad por primera vez en semanas y acarició el lomo del animal. ¿Y él? Se llama Bruno. Si él confía en ti. Eso ya dice mucho, comentó Daniel, sonriendo. El comentario la desarmó. Hacía tanto que nadie le hablaba con calidez que sintió un nudo en la garganta. Bajó la mirada, disimulando la emoción. Gracias. No esperaba visitas. Tampoco suelo entrometerme, dijo él, pero vi humo y pensé que algún viajero se había metido. Estas casas viejas suelen atraer curiosos. Curiosa sí, pero no de paso, replicó Valeria. Vine a quedarme, al menos por ahora. Daniel miró alrededor, el techo torcido. La cerca a medio caer, las ventanas abiertas de par en par, te espera bastante trabajo. Ella soltó un suspiro que se convirtió en confesión. No tengo otra opción. Él asintió despacio, como quien comprende de memoria ese tipo de frases. Yo tampoco la tuve, dijo. Hace 6 años, cuando mi esposa se fue. La casa que tenía se vino abajo. Así que tomé las herramientas y levanté otra, con mis propias manos. Valeria lo observó con interés. ¿Solo? Con Bruno, aclaró él, encogiéndose de hombros. Y con un montón de errores. Pero uno aprende a clavar clavos y a pegarse los dedos. También a empezar de cero. Ella sonrió por primera vez sin esfuerzo. Había algo en la voz de ese hombre que le transmitía paz. Daniel señaló el porche. Si quieres, puedo echar un vistazo a esa viga. Parece podrida. No quiero molestarte, dijo ella, aunque la idea le resultaba tentadora. No es molestia. El consejo es gratis. El trabajo cuesta un café. Valeria soltó una carcajada, un sonido que la sorprendió a sí misma. La risa le salió torpe, oxidada, pero real. Hace años que nadie me ofrece un trato así. Entonces somos 2, respondió él. Pasaron la mañana revisando la estructura. Daniel le mostró cómo reconocer la madera dañada. Cómo usar un martillo sin golpearse. Le explicó que el agua de la montaña podía aprovecharse con un sistema de tuberías y que en el pueblo había un taller donde vendían materiales usados. Valeria lo escuchaba con atención, tomando notas mentales. El olor a madera recién cortada se mezclaba con el aroma de los pinos y la tierra húmeda. Bruno dormía bajo el sol, y cada tanto movía la cola al oír sus voces. Al mediodía, Daniel se despidió. Mañana puedo traerte algunas herramientas, dijo. No prometo milagros. Pero algo haremos. Gracias, respondió Valeria. No sé cómo agradecerte. Con otro café, contestó él, antes de perderse entre los árboles. Cuando la figura del hombre se desvaneció, Valeria quedó de pie frente a la casa, con la sensación extraña de haber respirado aire nuevo. Había algo distinto en el ambiente. Como si el lugar se llenara de una energía desconocida. Esa tarde siguió limpiando,
inspirada por el ejemplo de Daniel. Cada movimiento parecía más liviano. Cuando el sol comenzó a caer, se sentó en el porche con la taza de café que había prometido. Bruno regresó solo. Se echó a sus pies y levantó la cabeza para mirarla. «Parece que también cumples tus promesas», le dijo en voz baja, rascándole detrás de la oreja. Minutos después. El sonido de pasos sobre la grava la hizo mirar hacia la colina. Daniel regresaba con una linterna en la mano. «Olvidé esto», explicó. «Y pensé que era buena idea asegurar la puerta trasera antes de que oscurezca». Trabajaron juntos hasta que el cielo se tornó violeta. La linterna dibujaba sombras cálidas sobre las paredes recién barridas. El aire olía a humo y café. Cuando terminaron, se sentaron en el escalón del porche. Daniel apoyó los codos en las rodillas, mirando hacia el bosque. «Ser dejado atrás no es el final, Valeria», dijo con voz tranquila. «A veces es solo una forma de empezar». Ella lo observó en silencio, con los ojos brillantes. No supo si eran lágrimas o reflejos de la linterna. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo al futuro. Solo una calma suave, como si algo dentro de ella hubiera encontrado un compás nuevo. Bruno suspiró y se acomodó junto a ellos. La noche, que antes parecía hostil, ahora sonaba distinta. El murmullo de los grillos, el crujir de las ramas. El latido lento de la montaña. Valeria levantó la vista al cielo y pensó que, quizá, la casa no era lo único que había empezado a respirar otra vez. Las semanas siguientes se deslizaron como un amanecer lento sobre el valle. Los días empezaban con el olor del café recién hecho y el ladrido de Bruno corriendo entre los pinos. Daniel llegaba temprano. Casi siempre con alguna herramienta nueva o un trozo de madera bajo el brazo. Valeria lo esperaba con una lista improvisada de arreglos. Una puerta que chirriaba. Una viga que necesitaba refuerzo. Una ventana que aún no encajaba bien. Trabajaban lado a lado, sin prisas, en un silencio que no era incómodo. A veces hablaban del clima o de los pájaros que anidaban en el techo, otras, bastaba una mirada para entenderse. El sonido de los martillazos se mezclaba con el canto de los grillos y el susurro constante del bosque. Poco a poco, la casa dejaba de parecer una ruina y empezaba a transformarse en un hogar. Cada tarde, cuando el sol se escondía, Valeria encendía una lámpara de queroseno y preparaba algo sencillo: sopa caliente, pan, un poco de vino. Daniel solía quedarse a cenar en el porche. Hablaban poco. Pero en esas conversaciones simples había una serenidad nueva. Una noche de viernes, mientras él ajustaba los clavos del marco de una ventana, Valeria lo observó sin decir nada. Había algo hipnótico en la manera en que se movía, preciso, paciente, concentrado. Pensó que hacía años nadie le dedicaba tanto tiempo a algo solo por ayudar. «Gracias», dijo de pronto, rompiendo el silencio. Daniel levantó la mirada. «¿Por qué?» «Por todo», respondió ella. «Por venir cada día, por no preguntar demasiado. Por no tratarme como a una mujer rota». Él sonrió apenas. «No lo hago por cortesía. Me gusta estar aquí. Esta casa tiene algo, y tú también». Valeria sintió que el aire se volvía más denso. Bajó la vista, sonrojada. «No soy precisamente buena compañía». «Nadie lo es cuando todavía lleva las heridas frescas», dijo él. «Pero las heridas cierran. Lo importante es no quedarse mirando la cicatriz todo el tiempo». Ella guardó silencio, tocando distraídamente la madera del marco. En su mente, las palabras de Ricardo seguían resonando como ecos de otro idioma, aburrida, sin chispa, inútil. Daniel, sin saberlo, acababa de contradecirlas todas. Al día siguiente, Daniel llevó pintura y brochas. Pasaron la mañana tiñendo las paredes de un color crema cálido. Valeria manchó su mejilla sin darse cuenta, y él, riendo, le pasó un trapo para limpiarla. El gesto fue tan natural que ninguno se disculpó. Al caer la tarde, la casa parecía otra, luminosa, viva. «¿Ves?», dijo él, orgulloso. «Te dije que debajo de la mugre aún había belleza. No hablabas solo de la casa, ¿verdad?», preguntó ella, sonriendo con picardía. Daniel fingió pensar.
Tal vez no. Rieron. Fue una risa limpia, ligera, de esas que salen sin permiso. Esa noche, después de cenar, se quedaron conversando más de lo habitual. El cielo estaba despejado. Y la luna llena bañaba el valle con una luz plateada. Daniel habló primero. ¿Sabes? Durante mucho tiempo pensé que el fracaso del matrimonio era el fin de todo. Me tomó años entender que no era una tumba, sino una página en blanco. Valeria lo miró, conmovida. Yo ni siquiera lo he intentado entender, confesó. Ricardo me decía que sin el yo no podría sola. Que mi mundo era demasiado pequeño, que no tenía talento, ni ambición, ni nada especial. Le creí durante tanto tiempo que casi olvido quién era antes de casarme. Daniel negó con la cabeza. Nadie tiene derecho a convencerte de que vales menos. A veces nos rompen, pero eso no significa que estemos vacíos. Significa que tenemos espacio para llenarnos otra vez. Sus palabras quedaron flotando entre ellos, tibias, necesarias. Pasó un minuto sin hablar. Luego Daniel se levantó y dijo: «Ven. Quiero mostrarte algo». Cruzaron el sendero iluminado por la luna, con Bruno trotando delante. Caminaron hasta el río, a unos pocos metros detrás de la casa. El agua reflejaba el brillo del cielo, y el sonido del cauce era como un suspiro constante. Cuando todo se derrumbó, venía aquí, dijo Daniel. Escuchaba el agua y pensaba que, aunque todo cambia, el río sigue. Me ayudó a entender que nada muere del todo. Solo se transforma. Valeria se acercó a la orilla. Se quitó los zapatos y metió los pies en el agua fría. Está helada, rió, temblando un poco. Por eso despierta, contestó él. Daniel se arremangó y bajó con ella. Durante un momento quedaron de pie, con el agua a los tobillos. El reflejo de la luna sobre sus rostros. Bruno ladró suavemente desde la orilla, como si los vigilara. Mira, dijo Valeria, mirando el reflejo. Parecemos dos fantasmas. O dos sobrevivientes, corrigió él. Ella lo miró, y en su mirada había algo que no necesitaba palabras. Un paso los acercó, y sin pensarlo, Daniel le tomó la mano. El contacto fue leve, pero suficiente para borrar el frío. Se miraron en silencio, y entonces él la besó. No fue un beso impetuoso, sino una caricia contenida, un reconocimiento. Cuando se separaron, Valeria sonrió con timidez. No sé si esto es correcto, susurró. Lo correcto es lo que te hace sentir viva otra vez, respondió él, tocándole la mejilla. Mereces algo mejor. Ella sostuvo su mirada y dijo, con voz apenas audible, y tú también. Daniel apretó su mano. Ven a vivir conmigo. Valeria no contestó. El río seguía fluyendo, Bruno ladró una vez más, y la luna se reflejó sobre el agua como una promesa. No retiró la mano. Y en ese gesto, silencioso y firme, comenzó su verdadero renacimiento. Un año había pasado desde aquella noche junto al río. El tiempo, que antes parecía un enemigo, ahora fluía suave, como el cauce que les enseñó a no resistir la corriente. En Valle de Bravo, los días transcurrían entre el aroma de las flores y el ladrido alegre de Bruno, que se había convertido en guardián del pequeño paraíso que Valeria y Daniel habían construido juntos. La casa, que alguna vez fue una ruina, ahora respiraba vida en cada rincón. Las paredes recién pintadas, las macetas rebosantes de geranios y lavandas, las cortinas que se movían con la brisa. Valeria había abierto un pequeño taller de arreglos florales en el pueblo, Raíces y Alas, donde cada ramo llevaba parte de su historia, resiliencia, color y esperanza. Durante meses estudió en Puebla, tomando clases de diseño floral mientras Daniel se encargaba de las reparaciones finales de la casa. Volvía los fines de semana con nuevas ideas. Libros y un brillo distinto en los ojos. Los clientes empezaron a llegar por recomendación, atraídos por la calidez de sus composiciones y por su sonrisa. Esa que había aprendido a reconstruir pétalo a pétalo. Daniel la observaba con orgullo silencioso. Cada vez que la veía trabajar entre flores, pensaba que pocas cosas eran tan hermosas como verla florecer. Ella, por su parte, encontraba en él una calma que nunca había conocido.
Juntos habían aprendido a vivir sin prisas. Sin miedo, con la certeza de que la felicidad no hacía ruido, solo echaba raíces. Una tarde de junio, mientras preparaba un pedido de girasoles para una boda, Valeria abrió el buzón del taller y encontró un sobre elegante, con letras doradas. Lo abrió con curiosidad. Era una invitación. Cumpleaños número 40 de Ricardo Andrade. Celebración en el Salón Imperial de Puebla. Se quedó inmóvil un momento, el papel temblando entre sus dedos. Daniel, al notar su expresión, se acercó. ¿Todo bien? Valeria respiró hondo y asintió. Sí. Es solo algo del pasado. Guardó silencio unos segundos antes de añadir. Creo que debo ir. No por él. Por mí. Daniel la miró con comprensión. Entonces iremos. Juntos. La noche de la fiesta, el salón brillaba con luces doradas y copas de cristal. Valeria entró tomada del brazo de Daniel. Llevaba un vestido largo color esmeralda que resaltaba el tono cálido de su piel. Su cabello, suelto en ondas suaves, reflejaba la luz como si cada hebra guardara un secreto. Daniel, de traje oscuro, caminaba a su lado con serenidad y orgullo. El murmullo de los invitados se detuvo por un instante. Nadie la reconoció de inmediato. La mujer que alguna vez fue la esposa callada de Ricardo Andrade ya no existía. En su lugar estaba alguien diferente, firme, luminosa, dueña de sí misma. Ricardo la vio desde el fondo del salón, cerca del bar. Su sonrisa se congeló. Durante unos segundos, su mente se negó a aceptar lo que veía. El whisky en su mano tembló apenas. Avanzó unos pasos, desconcertado. Valeria, murmuró, casi sin voz. Ella lo saludó con una sonrisa amable, sin rastro de rencor. Ricardo. Feliz cumpleaños. Él la observó de arriba abajo, todavía incrédulo. ¿Te ves diferente? Sí, dijo ella con serenidad. La libertad hace eso. ¿Libre para qué? Preguntó él, con un intento de ironía que apenas ocultaba su nerviosismo. Valeria colocó una mano sobre su vientre, donde el vestido se curvaba apenas perceptible. Para esto. El murmullo se extendió por la sala. Algunos invitados se miraron entre sí, sorprendidos. Ricardo palideció. ¿Estás embarazada? Ella asintió. Sí. Y feliz. El silencio cayó como una losa. Daniel se acercó y le pasó un brazo por los hombros, su presencia tranquila, sólida. Ricardo bajó la mirada, intentando recomponerse. Pero su expresión lo traicionó, un destello de arrepentimiento, de pérdida, de vacío. Te felicito, logró decir finalmente, la voz seca. Veo que supiste rehacer tu vida. Valeria sostuvo su mirada, serena. Gracias por haberme dejado libre. Libre. Repitió él, confundido. Yo solo, sí, libre, interrumpió ella con una calma que cortó el aire. Para descubrir quién era. Para volver a empezar sin miedo. Ricardo quiso responder, pero las palabras se ahogaron en su garganta. A su alrededor. Las conversaciones se reanudaron con un murmullo incómodo. Ella, en cambio, sonrió y tomó la mano de Daniel. Nos vamos, dijo suavemente. Se despidió sin mirar atrás. No necesitaba hacerlo. El cierre que buscaba no estaba en las disculpas de Ricardo, sino en su propia vida nueva, la que había construido con esfuerzo, amor y dignidad. De regreso en Valle de Bravo, el aire olía a lluvia y tierra húmeda. Bruno los recibió ladrando con entusiasmo, corriendo en círculos alrededor del coche. La casa brillaba bajo el resplandor del atardecer, rodeada de flores. Adentro, los ramos recién preparados llenaban cada rincón con colores vivos. Valeria se quitó los zapatos y se sentó en el porche, mirando el horizonte. Daniel se acercó con 2 tazas de té. Ella suspiró, con una mezcla de paz y gratitud. Él pensó que me destruyó, dijo despacio. Pero solo me replantó. Daniel sonrió, apoyando su mano sobre la de ella. No te liberó él, Valeria. Te liberaste tú. Ella lo miró con ternura. En sus ojos no había rencor, solo luz.
Bruno se echó a sus pies, descansando la cabeza sobre su panza, como si protegiera la vida que crecía dentro. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los pinos. Valeria y Daniel caminaron por el sendero de tierra, tomados de la mano. El cielo ardía en tonos naranjas y dorados. A lo lejos, el valle parecía respirar junto a ellos. Todo estaba en calma, incluso el pasado. La voz de la narradora se mezcló con el viento, suave. Casi un suspiro. Pensó que la abandonaban, pero el destino la hacía renacer. Y mientras el último rayo de sol se apagaba sobre Valle de Bravo, la historia de Valeria Andrade se cerraba no con venganza, sino con vida.